Buenas noches, buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana por de lo Alto, hoy día 9 de julio del 2023. Y vamos a continuar en esta mañana con la segunda parte de este mensaje final ya del Evangelio según San Marcos. Y vamos a estar leyendo el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 15, verso 21 hasta el capítulo 16, versículo 20, que es ya el final de este Evangelio. Así que ya la próxima semana vamos a estar teniendo otro mensaje de la palabra de Dios. Así que contamos con su audiencia para que usted pueda no solamente ser edificado, sino también poder de esta manera compartir un video que pueda darle la posibilidad a otras personas que todavía no conocen al Señor de poder tener un encuentro con Él y así sus vidas puedan ser transformadas, cambiadas por el poder de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Así que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana una vez más por permitirnos abrir tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando, tocando vidas. Señor, todo velo de incredulidad, de religiosidad, de idolatría y de toda cosa que no viene en línea con tu perfecta voluntad, sea arrancado en esta mañana. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús y declaramos tu victoria, Señor, sobre cada familia, sobre cada persona, sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, si tienes una Biblia ahí en casa, acompáñanos en la lectura y también es importante, muy importante que tengas un cuaderno de notas. Es algo que siempre animamos a tener, un cuaderno de notas, porque quizás tú todavía no tienes la habilidad de poder encontrar rápidamente los textos bíblicos que nosotros podemos estar añadiendo en este mensaje. Además, también, mientras nosotros estamos compartiendo la palabra, muchas veces el Espíritu Santo pone en nuestra mente, en nuestro corazón, otras citas bíblicas. O sea, no necesariamente lo tenemos todo programado, bosquejado aquí. Dejamos que el Espíritu de Dios fluya para que pueda hablarte, para que pueda ministrarte, para que pueda traer más luz a tu mente y a tu corazón. Así que por eso es importante que tengas un cuaderno de notas y luego tú revises en la misma escritura con más calma, ¿no? Luego puedes volver a ver este mensaje, ¿no? Porque queda grabado en este lugar. Entonces tú puedes volver a meditar, volver a profundizar más a la luz de la palabra. Porque nuestra idea, hermanos amados, no es de que ustedes dependan, por decirlo así, de todo lo que uno dice aquí. Lo importante es de que lo que ustedes reciban sea palabra de Dios. Y si lo fundamentamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a traer luz, el Espíritu Santo va a traer revelación, va a traer claridad. Y eso va a ser importante para que tú lo apliques en tu vida, porque al final el propósito de este mensaje es de que nosotros lo apliquemos a nuestra vida, porque estamos tratando lo que Dios dice en su palabra, que es el manual de vida para todo ser humano. Y cuando digo todo ser humano, no es solamente para los cristianos, no es solamente para la gente religiosa, sino para todo ser humano. Porque este libro, la palabra de Dios, es el manual de operaciones de la creación de Dios, del ser humano. Así que por eso es importante que tú la leas, que tú la medites, que tú profundices, que tú analices, que tú indagues, que tú investigues a profundidad
Y por eso es importante que tú también tomes nota de algunos otros textos bíblicos, porque la Biblia se apoya a sí misma. Así que por eso nosotros les animamos a que tomen nota y luego revisen sus anotaciones a la luz de lo que estamos nosotros tratando en esta mañana. Así que vamos a leer capítulo 15, verso 21 hasta el capítulo 16, verso 20. ¿Ok? Bien, dice así la Escritura: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría a cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, que era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron.
pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Así terminamos el relato de Marcos. Y bien, estuvimos viendo la semana pasada mucho sobre este asunto de la crucifixión del Señor. Habíamos dicho que hay muchas evidencias de que esto sucedió. Habíamos hablado también del contexto de la crucifixión de Jesús, de cómo ya Dios había anunciado a través de los profetas y en los salmos cómo se iba a dar este acontecimiento que iba a marcar un rumbo diferente en la historia de la humanidad, porque es Dios interviniendo directamente en los asuntos del hombre, es dándole al hombre la solución a su problema, al problema más grande que ha tenido toda la humanidad. Hermanos, el problema más grande de la humanidad no es la crisis económica, no es las enfermedades y las cosas adversas que uno experimenta a lo largo de nuestra vida. No es el cáncer, no es ninguna enfermedad incurable de la cual la medicina todavía no ha hallado algún tipo de remedio, de tratamiento para poder solucionarlo. El problema más grave de la humanidad es su propio corazón, es el pecado, es estar apartado de Dios por la eternidad, es estar destinado a un rumbo sin Dios, a un rumbo de sufrimiento, a un rumbo en el cual ya no hay vuelta atrás. Por eso es importante que el hombre tome la decisión más importante de su vida, que es entregarle su vida a Cristo Jesús. Es la única posibilidad de ser transformado, de ser cambiado internamente en su corazón, porque ese es el problema. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, salen los hurtos, salen las maldades, porque el corazón del hombre ha sido dañado por causa del pecado. Está viviendo apartado de Dios en su propio pensamiento, en su propio plan, en su propio propósito, pero apartado de Dios, lejos del propósito que Él nos revela en su palabra. Por eso es importante que el hombre conozca a Dios. Hace unos días compartí a algunas personas y
hablábamos justamente de este tema, de la muerte física y de la muerte espiritual. Una persona que no tiene a Jesús en su vida, en su corazón, que no tiene vida eterna, va a experimentar en un solo día dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Porque la Biblia nos habla de la muerte no como exterminio, no como desaparecer definitivamente de todos los ámbitos, sino habla de separación. Por eso la palabra nos dice de que estamos separados, destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero Dios nos ha dado la salvación de una manera gratuita por medio de Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no hay ninguna religión, no hay ninguna regla moral o ética que nos pueda conducir a Dios. No son las buenas obras. La Biblia nos muestra el camino, la Biblia nos desbarata todo razonamiento humano, por más loable que sea. Pensamos de que nosotros podemos ganarnos el cielo si somos buenas personas, pero la Biblia nos dice claramente que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por la misericordia de Dios, que Cristo vino y se ofreció a sí mismo como propiciación. Él se puso, murió en nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, para darnos libertad, para que ahora nosotros no tengamos que ir a ese lugar de tormento que está destinado no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero solamente eso se hace efectivo cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque ese es el requisito establecido por Dios. Dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, puedes encontrarlo ahí. No es por asuntos humanos, no es porque un cura o un sacerdote o un pastor te nombra a ti, te declara hijo de Dios, hija de Dios. Cada persona tiene que tomar la decisión de recibir a Jesús para de esa manera experimentar la salvación eterna. Y empezamos a dar algunos textos de los cuales nos habla o están inmersos en este pasaje que nos relata la crucifixión, la muerte de Jesús. Hablábamos de que Jesús había cumplido muchas profecías en este momento, en este relato que nos dice Marcos. Citamos muchas veces el Salmo 22, donde se nos relata también que Jesús había sido sepultado con gente que era culpable realmente de su pecado, que había sido condenado. Estuvo ahí a su lado 2 ladrones. El inocente fue declarado culpable por causa de nuestro pecado y fue crucificado con inicuos. Después vamos a ver también que le escarnecían, como dicen los versículos 29 en adelante, le injuriaban. Eso también nos lo dice el Salmo 22, nos dice Isaías 53:12, que habla del siervo sufriente, habla del Mesías sufriente, aquel que moriría en la cruz del Calvario, y que se consumó en este relato. E históricamente Jesús murió en la cruz por ti y por mí, para librarnos de la condenación. Y luego dice el versículo 30, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Versículo 32, el Cristo, Rey de Israel, está hablando así, están diciendo el ungido,
el elegido de Dios, pero claro, de una manera sarcástica, porque ellos no podían creer de que el Mesías fuera un siervo sufriente. Pero hemos dicho muchas veces que Jesús vino primeramente a ocupar el lugar, el más importante, donde se encuentra el problema humano, el corazón, cambiar el corazón. Y ya el Señor lo había dicho en Jeremías, que Él haría un nuevo pacto, ya no de la ley, sino un pacto nuevo con su pueblo Israel. Él cambiaría sus corazones de un corazón de piedra a un corazón de carne, sensible a su voz. Y estos sacerdotes, estos ministros de la palabra, no pudieron darse cuenta de que ellos tenían que entrar ahora a una nueva situación, a una nueva etapa, a una nueva dispensación del Espíritu y ya no de la letra, que ahora nosotros como iglesia podemos disfrutar. Entonces, y todo por la fe en Cristo Jesús. Y ellos decían, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Para que veamos y creamos. Aquí nos habla de otro tipo de fe. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Le va a decir eso a sus discípulos en los pasajes paralelos. Esa era la fe de Tomás, un hombre que había estado con Jesús, había visto los milagros, las señales que Jesús hacía. Es más, les dio autoridad a él y a los otros para que también hicieran lo mismo. Pero ahora, luego, en los pasajes paralelos en Juan, en Mateo, él no estaba presente cuando Jesús resucita. Y dice, si no lo viere, yo metiere mis dedos ahí en su costado, en sus manos, no creeré. En otras palabras, está diciendo lo mismo que estos religiosos, ver para creer. Hermanos, la religión espera ver para creer. No tiene la capacidad de la fe, no tiene la capacidad de creerle a Dios. No le creen a Dios. Mucha gente religiosa dice, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Pero cuando Dios les habla a través de su palabra, no le creen. No creen lo que Dios está expresando ahí. Dios dice, es necesario que tú primero confieses tu pecado, que tú le abras tu corazón a Cristo y entonces Él entrará y transformará tu vida. Pero mucha gente dice, no, yo también creo en Dios, yo también obedezco, bueno, no voy tanto a la iglesia, no hago esto, no hago lo otro, ¿no? En otras palabras, diciendo, yo no soy tan religioso. Pero, hermanos, la religión no es la que salva, es tu relación con Jesús. Ni aún siquiera haberle entregado tu vida a Jesús. Tú tienes que vivir en línea con lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Tú tienes que vivir en línea con lo que Dios establece en su palabra. Por eso, hermanos, no solamente es entregar su vida a Jesús, es ya sentirse librado del infierno. Ahora es vivir dentro de su perfecta voluntad, agradándole a Dios. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios para poder caminar, agradarle, servirle, hacer su perfecta voluntad y ser librado de todo aquello que el enemigo quiere poner en tu camino para apartarte de su propósito, de sus bendiciones, de la vida abundante que ahora has recibido a través de Cristo, por medio de la fe, por medio de haber creído que Él ocupó en la cruz del Calvario ese lugar que tú y yo merecíamos y que a veces todavía pensamos y sentimos que merecemos, pero es por gracia, es por su infinita misericordia. Ahora, esa es la fe, el ver para creer. Mucha gente espera ver para luego creer, pero esa no es la lógica de Dios. Él dice, bienaventurados los que no vieron y
creyeron. Así que tú sé un hombre, una mujer de fe. La religión no soluciona. Estos hombres eran mucho más religiosos que muchos de los que aún conocemos, pero eso no les ayudó a conocer al Señor, a tener una relación con Dios. Y decíamos también que Dios cumplió explícitamente, exactamente, las Escrituras en Cristo. Decíamos que en el tabernáculo, ahí en Levítico, en Éxodo, nos dice qué tipo de sacrificios tenían que presentarse. El Cordero Pascual, el Cordero por el pecado. Y Jesús cumplió como Cordero de Dios exactamente todo aquello que estaba declarado en la ley y en los profetas. Jesús murió a la hora del sacrificio, a la hora en que se presentaba también el sacrificio en el tabernáculo. Él cumplió literalmente todo lo que Dios ya había determinado, prefijado, hacía cientos de años atrás, porque Dios y su palabra son uno. Y eso decíamos que nos da la seguridad de que si Dios te da una promesa, de que si Dios te muestra algo en su palabra y tú te puedes apropiar de ello como una promesa para tu vida, puedes tener la seguridad que Él la va a cumplir, porque Él es fiel a su palabra. Él dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hermanos, con esa palabra es más que suficiente para depositar nuestra confianza en Dios y creer que Él cumplirá su propósito en nosotros. Es más, eso dice la Escritura, el Señor cumplirá su propósito en mí. Pero tú tienes que también conocer cuál es su voluntad, para correr paralelamente, para tú cederte, para tú alinearte con su palabra y ver así las bendiciones cumplidas en tu vida y en tu descendencia. Porque Dios quiere bendecir tu hogar, tu familia, tu matrimonio, todo lo que tú emprendas. Dios quiere prosperarte en tu trabajo. Dios quiere traer incremento, porque Dios es un Dios de abundancia, un Dios de bendición. Y Dios es todo suficiente. Puedes confiar en Él. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir literal y completamente en tu vida. Así que deposítale tu confianza plena al Señor, porque Él no te va a fallar. Dice la Biblia que los que esperan en Él no serán avergonzados. Entonces, Jesús cumplió literalmente como ese sacrificio perfecto. Él no pecó. Él fue crucificado. Él murió por causa de nuestro pecado, porque se echó el pecado de toda la humanidad sobre sí, siendo inocente. Y por eso resucitó. Porque, hermanos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso tú y yo estábamos destinados a morir, a estar separados de Dios por la eternidad. Porque hemos dicho que muerte en la Escritura significa separación. Aunque tiene cierta aplicación también para nosotros en este tiempo, porque cuando experimentamos la muerte física, nuestro espíritu y alma se separan de nuestro cuerpo físico, pero no morimos eternamente, porque nuestro espíritu es eterno. Nuestro espíritu sigue viviendo, pero ahora vivirá una eternidad separado de Dios en un infierno que es real, que existe, o en la presencia de Dios, por haber cumplido con el requisito que Dios establece en su palabra, de haberle entregado nuestra vida a Jesús y de esa manera haber recibido la vida eterna gratuitamente. Entonces, el hombre se separa de Dios cuando experimenta la muerte física, esa separación. Y Jesús la experimentó por ti y por mí, por amor. Ahora vemos ahí que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús
Justamente ahí nos está expresando esa separación. Por causa de nuestro pecado, Él fue separado por un instante, por un momento de la presencia de Dios. Experimentó lo que la humanidad sigue experimentando por no recibir la salvación que hay en Cristo Jesús. Separados por la eternidad, en un infierno ardiente donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Un lugar terrible por la eternidad y hasta la eternidad. Por eso Jesús lo expresa así. Hermanos, es una realidad. Es una realidad que si tú no tienes a Jesús, serás separado por la eternidad de Él y ya no hay vuelta atrás. Por eso dice, ¿por qué me has desamparado? Es una exclamación en voz fuerte, porque viene de lo más profundo del corazón. No es un lugar agradable, no es un lugar momentáneo, es un sufrimiento eterno el que experimenta la gente que no ha entregado su vida a Jesús. Dice luego que mas Jesús, versículo 37, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hermanos, aquí se cumple una vez más la palabra de Dios que nos habla justamente el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice de que tenemos acceso libre a la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Él, como sacerdote y como ofrenda a la vez, entró al verdadero tabernáculo a favor nuestro como sumo sacerdote, diciéndole, Señor, diciéndole al Padre, aquí está mi sangre derramada en la cruz a favor de la humanidad. Y todo aquel que ha creído en este sacrificio ahora encuentra limpieza de pecados y puede tener acceso libre al lugar santo, al lugar santísimo. Antes solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, nos dice el libro de Hebreos. Tenía que presentar una ofrenda por sí mismo porque era un ser humano. Pero ahora Jesús, el verdadero Dios y el verdadero hombre, entró a ese tabernáculo, rompió el velo, nos dice que es su propia carne, su propia humanidad, su propia persona, y se presentó como ese sacrificio perfecto a favor tuyo y mío. Y dice que esa sangre clama mejor que la de Abel. Es decir, esa sangre nos justifica y justifica a toda persona, a todo ser humano que se ha apropiado de ese sacrificio perfecto en Cristo Jesús, que ha reconocido sus pecados y ha reconocido que Él ocupó ese lugar en la cruz por cada uno de nosotros. En ese momento experimentamos la salvación. En ese momento el Espíritu de Dios entra en nosotros, transforma nuestra mente, nuestro corazón, y podemos vivir y obedecer lo que Él nos dice en su palabra. Lo que era imposible antes de hacerlo en nuestra propia fuerza, ahora podemos agradar a Dios. Por eso este velo, como dice aquí en el versículo 38, se rasgó en dos, se partió en dos, de arriba abajo. No de abajo arriba, sino de arriba abajo. Es decir, Dios mismo, desde el cielo, partió ese velo que se rasgó en dos y ya no había nada que impidiera que pudiéramos entrar a ese lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, porque ahora el sacrificio que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, esos corderitos que presentaban en el tabernáculo, que era tipo y sombra de lo que se iba a cumplir en Cristo Jesús, ya no era necesario. Y hermanos, por eso es importante leer el libro de Hebreos, porque ahí está el argumento. Dicen los machos cabríos, las ovejas, no podían limpiarnos total y completamente de nuestro pecado. Eran además animales
que no podían quitarnos a nosotros también ese sentido de condenación que nosotros teníamos. Por eso que cada año tenían que presentarse. Pero ahora la sangre perfecta ha sido presentada del Cordero de Dios que quita, dice la Escritura, el pecado del mundo. La sangre de Cristo ha sido ofrecida por nosotros y está vigente cuando tú pecas, cuando yo peco. Nos acercamos, tenemos libre acceso al trono de la gracia para hallar gracia y socorro oportuno, dice el libro de Hebreos. Y esa sangre vuelve a ser rociada sobre nuestra vida y nos limpia. Está vigente. Por eso 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. ¡Qué bendición! ¡Qué maravillosa es la gracia de Dios! Hermanos, ya no necesitamos presentar más sacrificios. Ya fue nuestra Pascua, va a decir Pablo, fue presentada, ya fue ofrecida. Jesús ya entró al lugar santísimo y ahora está intercediendo por ti y por mí para que nuestra fe no flaquee, no desmaye, para que tú sigas viviendo en línea con lo que dice su palabra. Ahora dice entonces que se rasgó el velo, es decir, Dios mismo tuvo que romper a través de Cristo al ver que cumplió Él con la perfecta voluntad de Dios, porque hermanos, vemos en Juan, en otros pasajes, las 7 palabras de Cristo. Jesús dijo, consumado es. Una de las 7 palabras de Cristo en la cruz fue, consumado es decir, hecho está, pagado está. Ya no hay más que tú y yo podamos hacer para poder completar o perfeccionar nuestra salvación, porque el sacrificio perfecto ya fue ofrecido a tu favor y a mi favor y de toda la humanidad. Consumado es. Hermanos, Jesús ya completó la obra. Por eso que el velo se rasgó. Dios lo rompió. Y hermanos, era un velo hecho con pieles de animales. Era grueso. No se podía romper, cortar con una navaja con gran facilidad, con un cuchillo filudo. Habría que hacer varios intentos para que eso suceda. Pero Dios con su mano poderosa abrió el camino para que tú y yo tengamos acceso libre a su presencia. En oración, en clamor, ahora tú puedes entrar a la presencia de Dios y derramar tu corazón. Decirle, Padre, necesito de ti, ayúdame. Extiende tu mano, Señor, por medio de ese sacrificio. Dice Isaías 53, que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Tú puedes recibir sanidad de toda enfermedad y de toda dolencia. Él llevó en la cruz del Calvario toda enfermedad y toda dolencia. Tú puedes hoy recibir sanidad si tú le crees. No es ver para creer. No es decir, Señor, si tú me sanas. Tú apropiate, cree, recibe tu sanidad en esta hora en el nombre de Jesús. Todo cáncer es quebrado, es echado fuera, toda enfermedad incurable, porque esa sangre sigue vigente, esa sangre poderosa está ahora disponible para ti. Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es Jehová Jireh, Él es tu proveedor. Él puede suplir todas tus necesidades. Él, hermano, amigo, puede darte ese trabajo que tú necesitas, que tú anhelas para sustentar a tu familia. Pero Dios quiere que tú primeramente le entregues tu corazón. Tú a través de ello te pones en el lugar correcto, en el lugar indicado para poder ser bendecido, para poder recibir las promesas de Dios en tu vida, porque estás en la condición más alta que puede existir en el mundo entero, la condición de hijo, de hija. Dios te ama, y si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no te dará también, nos dice la Escritura, las demás cosas? Dios es todo suficiente y Él quiere hacer esa obra perfecta en tu vida, pero depende de ti.
Depende que tú te cedas, depende que tú le abras tu corazón al Señor. Quizás has intentado muchas cosas, pero aún no le has dado la oportunidad a Dios. Él dice que si tú le das esa oportunidad, Él no te va a defraudar. Muchas personas te pueden fallar. Quizás tú estás depositando tu fe en una persona que amas. No tienes seguridad. Estás depositando tu confianza, tu fe en un hombre, en una mujer, en tus hijos, para tu futuro. Por eso que te aferras a esa persona. Pero el Señor te dice de que tú puedes sufrir una desilusión tremenda si pones tu confianza en el ser humano, en el brazo frágil de una persona, que hoy puede ser una persona correcta, hoy puede ser una persona espectacularmente buena, pero mañana, por causa de su naturaleza de pecado, por su fragilidad y mucho más, si esa persona no le ha rendido su vida a Jesús, puede fallarte y puede darte el golpe más artero en tu vida y destruir tu corazón. Pero Dios nunca te va a fallar. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a su palabra. Por eso, Él te demostró ese amor inmenso que te tiene al dar su vida, al dar la vida de Jesús para ocupar el lugar que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, sufrir, experimentar. Ahora dice que este centurión, al ver estas cosas, después de clamar de cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hermanos, dice que el versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aparentemente el mundo se tiñó de tinieblas, de oscuridad. Y eso sucede cuando tú pones de lado a Dios. El reino de las tinieblas prevalece, la oscuridad. No vas a poder tomar decisiones correctas, no vas a tener la luz de la palabra, la iluminación de Dios para tomar decisiones sabias. Y el temor te va a invadir. Por eso Dios quiere alumbrar con su palabra tu vida. Él quiere que tú digas como el salmista, ahí en el Salmo 119. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios quiere alumbrarte, quiere guiarte en cada decisión que tú tengas que tomar en esta vida. Porque ciertamente, el Salmo 23 dice: aunque ande en este valle de sombras y de muerte. Estamos en este valle de sombras y de muerte, pero Dios promete darte sabiduría, Dios promete darte luz para que tú no tropieces y llegues a la meta, al propósito que Dios tiene para ti. Entonces, por eso es importante ser guiado, ser dirigido a cada paso por el Señor. Entonces, dice que este hombre reconoció, este hombre que no conocía a Dios, que ni siquiera tenía la religión en su corazón, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Dice entonces que también estaba allí mirando este doloroso espectáculo, mujeres que le habían seguido, que habían entregado sus vidas también y le servían, dice, desde Jerusalén. Tú le has entregado tu vida al Señor, tú le estás sirviendo. Hermano, no solamente decir yo creo en el Señor, yo le sigo, yo le obedezco. Tú tienes que servir, tienes que honrar a Dios con todas las cosas que Él te ha dado, con toda tu vida. Estas mujeres le seguían, eran realmente discípulas
del Dios Todopoderoso, de Jesús. Tú eres discípula de Jesús. Tú le sirves, tú le sigues, tú le honras. Eres consciente de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que demostrarlo. No es solamente de palabras, es también con hechos. Que tus hechos griten más que tus palabras. Lo habían seguido. Y nos detalla ese grupo de mujeres. Luego dice que Jesús es sepultado. Versículo 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación para el día de reposo, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hermano, amigo, ¿tú esperas el reino de Dios? ¿Estás consciente que el Señor viene pronto? Muchas veces hemos dicho y hemos predicado, hermanos, hemos predicado sobre el libro de Daniel, hemos predicado sobre Mateo 23, 24, las señales que Jesús dice antes de su venida. Hemos predicado sobre el libro de Apocalipsis. Estamos viendo a la luz de la palabra los acontecimientos que se están dando en el mundo y vemos que Jesús viene pronto. Su venida es inminente. Él dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Las palabras proféticas se están dando cada día más. Jesús viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás esperando el reino de Dios? ¿O tienes temor más bien de que el Señor venga? Porque quizás si viene ahora, en este instante, en esta noche, dentro de unos minutos, Él te halle todavía falto. Es decir, no estás dando la talla, no estás viviendo en línea con lo que Dios nos dice que debemos evidenciar. Una vida de fruto, ser un instrumento de Dios, compartiendo las buenas noticias, exhortando a la gente a que le abra su corazón al Señor, a que le sirva, a que le honre, sirviendo al Señor con los dones, capacidades, talentos que Él te ha dado para ser eficaz, para que otras personas crean y vean que Cristo está en ti, que tú eres realmente un hijo, una hija de Dios. ¿Estás esperando el reino de Dios? Ojo, no te digo si estás yendo a una iglesia, porque esperar implica también actuar, implica moverte en el reino, moverte en línea para que las cosas se den, para que el reino de los cielos se establezca, para que la gloria de Dios se mueva como lo hizo, como sucedió con la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Entonces, dice que entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Eres una persona osada para Dios? ¿No tienes temor de hablar, de decir, de enfrentarte aún delante de autoridades que de alguna manera son contrarias a la voluntad de Dios? Porque Pilato permitió que fuera Jesús condenado. Quizás, hermanos, José de Arimatea pudo haber sido sindicado también como un traidor a la patria por el Imperio Romano, pero él entró osadamente, no le importó. Así eres tú para Cristo. No te importa el qué dirán, no te importa, hermanos, el ser criticado, con tal de que tú agrades a Dios, con tal de que tú hagas la voluntad perfecta de Dios, porque sabes en quién realmente has creído y estás esperando la manifestación de su reino físico, porque ya se ha manifestado en tu vida, ya el reino de Dios está implantado en tu vida, en tu corazón, tú estás viviendo en línea con lo que Dios nos dice en su palabra, pero ahora estás esperando
que Él venga a tomar posesión de lo que le pertenece. Wow, hay mucho que decir aquí en la actitud de este hombre. Entonces, dice que Él fue a reclamar el cuerpo. Era algo riesgoso. A veces no hemos meditado y pensado en ello. Es una identificación con la persona, con la fe. A Él no le importaba ser parte del concilio, de un sistema religioso. Él más bien estaba ahora desprendiéndose del sistema religioso para esperar el verdadero reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que tú te salgas de un sistema religioso, de repente un sistema religioso evangélico, para empezar a vivir en la fe verdadera y esperar el reino de Dios, conforme a lo que Él nos muestra en su palabra. Ojo, no es una denominación, no es una iglesia que dice adorar a Dios, pero vemos que más parece una sucursal del mundo, una discoteca, que un lugar donde realmente se predica el Evangelio de Cristo y se vive en santidad. Hermanos, hay que discernir la apostasía, la renuncia a la fe. Es una profecía que también está en cumplimiento en este tiempo. Por eso tenemos que volver a las Escrituras, por eso tenemos que vivir en santidad, en línea con lo que Dios nos demanda en su palabra. Una vez más, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces dice que le entregó el cuerpo y Jesús fue sepultado en un sepulcro labrado, cavado en la peña. Y dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ya en el capítulo 16 nos relata la resurrección. Hermanos, sabemos por qué Jesús resucitó. Lo hemos dicho, la paga del pecado es la muerte, es estar separado, destituido de Dios. Pero Jesús era inocente. Jesús se imputó, se echó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Y por la fe, nosotros somos ahora beneficiarios de la vida eterna, de esa salvación gratuita que no podíamos comprar con ningún tipo de sacrificio, con ningún tipo de buenas acciones. Y nos dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana. Marcos nos hace mención al primer día de la semana. Hermanos, el primer día de la semana no es el lunes. El primer día de la semana es el domingo. El pueblo judío, el día de reposo, el día de Dios, el día de descanso, para ellos era el Sabbat, o es aún el Sabbat. Pero Dios ahora instaura en Cristo una nueva etapa, una nueva dispensación, la dispensación de la fe. Hermanos, esto no lo inventó un sacerdote católico, esto no lo inventó alguien, porque ni siquiera la iglesia católica existía en este tiempo, ni siquiera la iglesia evangélica. La iglesia está por nacer en el libro de Hechos, capítulo 2, con el advenimiento, con la venida del Espíritu Santo, para ser testigos, para que la predicación del Evangelio realmente empiece y sea el nombre de Cristo proclamado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia tenía que ser investida del poder de lo alto para que el pueblo de Dios se levante y fuera ese pueblo osado que enfrentaría el martirio, la persecución, como lo sigue haciendo ahora, en este tiempo, en pleno siglo XXI. Es incomprensible, pero sucede. Nosotros recibimos reportes para orar por gente que está en Filipinas, está en lugares en la India donde
El mundo musulmán persigue a los cristianos, los encarcela, los flagela, los mata, porque son contrarios a su fe. Pero hermanos, aquí se instaura un nuevo orden en la fe. Dice el primer día de la semana, el domingo. Lo primero es para Dios. Dios tiene siempre el número uno, debe tener el número uno en todo. Jesús aquí marcó la pauta y a lo largo de varios pasajes de la Escritura, este día tomó un gran significado para los cristianos, para los creyentes en Cristo Jesús. La resurrección se dio en el día domingo, el primer día de la semana, y eso marcó un hito para los creyentes en Cristo. Luego se convirtió en una celebración cotidiana. Por eso nosotros podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, podemos ver en Apocalipsis 1, 10, que se hace mención al primer día de la semana y luego se dice el día del Señor. Tomó también ese rótulo, esa frase. El primer día de la semana se convirtió en el día del Señor. Juan, ahí en el libro del Apocalipsis, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y él recibió esa revelación de lo que acontecería en los últimos días, la revelación del libro de Apocalipsis. Entonces eso tuvo un significado muy importante para la iglesia de Cristo, para la iglesia que tiene una relación con Él, no una religión. No estoy hablando de la religión evangélica como algunos nos han clasificado. Entonces dice que vinieron ese primer día de la semana al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Hermanos, aquí nos dice que era difícil, complicado, y menos un grupo de damas poder remover esa gran piedra. Los otros evangelios nos dicen que un ángel poderoso removió la tierra y los soldados huyeron despavoridos y luego fueron sobornados para que ellos no dieran testimonio de la resurrección por los mismos religiosos judíos. Entonces, esa piedra fue removida. Un ángel puede hacer eso. Un ángel, lo vemos en el Antiguo Testamento, tiene mucho poder. Puede desbaratar ejércitos numerosos. Puede dar ceguera a ejércitos más poderosos. Por eso Dios lo ha puesto al servicio, hermanos, de los herederos de la salvación. Tú tienes miles de legiones de ángeles que te guardan, que te rodean, que ponen un cerco impenetrable alrededor tuyo. Mayores, más son los que están con nosotros, amados hermanos, que los que están en el mundo. El diablo tiene una tercera parte de ángeles caídos. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos las tres terceras partes que sirven a Dios a nuestro favor. A los herederos de la salvación, nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Entonces, no tenemos por qué temer. Aún con el Señor en nuestras vidas, con el Espíritu Santo, somos mayoría. Cuanto más que Él nos ha asignado ángeles. Por eso no temas si te amenazan. Si tú estás en la perfecta voluntad de Dios, si tú le estás agradando a Dios, toda puerta es cerrada, es impenetrable. El enemigo no puede tocarte ni un solo cabello, hermano y hermana. Tú eres como la niña de los ojos de Dios. Dios te tiene esculpido en su mano. Estás bajo la sombra del Omnipotente. Así que no temas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Qué tremenda revelación que la Escritura nos da de su protección divina.
ahora. Y mismo Jesús va a decir, dijo a Pilatos, yo puedo pedir ahora una legión de ángeles. Le dijo a Pedro cuando sacó la espada ahí en el Getsemaní, yo puedo pedir a mi Padre más de una legión de ángeles y Él lo mandaría, pero es necesario que la Escritura se cumpla. Hermanos, los ángeles están a nuestra disposición, pero no esa doctrina satánica ahora de orar a los ángeles. Eso no es lo que nos dice la Escritura. Es decir, si tú estás en línea con la perfecta voluntad de Dios, los ángeles de Dios mandan para que se cumplan lo que Él ha estipulado para nosotros. A favor de nosotros enviará a sus ángeles a custodiarnos, a darnos recursos, a darnos guía, a darnos revelación, a darnos la salida, a darnos la estrategia para nosotros seguir avanzando y cumplir con el propósito de Dios. Porque por eso son ángeles, son mensajeros. Los ángeles vinieron donde María, el ángel Gabriel vino donde María y le dijo lo que era el propósito de Dios para ella. El ángel vino donde Daniel para expresarle, darle la revelación de la visión de lo que iba a pasar en el futuro. El ángel del Señor se le presentó a Juan en el libro Apocalipsis para darle la revelación de Jesucristo. Si bien es cierto, Jesús mismo también se le presenta de una manera gloriosa, ¿no? El Cristo glorificado se manifiesta allí. Mas ahí el ángel le dice, no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, pero les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie que tenían miedo. Hermanos, quizás tú tienes ahora en este instante una Biblia, quizás hay algunas notas abajo y te van a decir que aquí termina el Evangelio de Marcos y no hay los demás versículos que nosotros hemos leído, es decir, del 9 al 20. Pero yo quiero decirte que la Biblia no puede contradecirse, no se contradice a sí misma. Aunque algunos digan que estos versículos no están, sin embargo, eso no quita el fundamento, el sustento de lo que nos revela a nosotros el resto de las Escrituras. Aquí nos vuelve a decir, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Nuevamente hace mención al primer día de la semana. Esto es como un pequeño recuento, una recapitulación. Y nos habla que aparece primeramente a María Magdalena, quien había echado 7 demonios. Eso nos habla, hermanos, de la condición en la que muchos inclusive se encontraban antes de conocer al Señor, oprimidos, poseídos por el enemigo. Y dice aquí que había echado 7 demonios. Si queremos hablar, decir, esta mujer era una mujer. La mujer representa o simboliza muchas veces a la iglesia. Simboliza a la iglesia. La novia simboliza, una mujer, la novia simboliza a la iglesia con la cual el Señor vendrá y se unirá y tendrá las bodas del Cordero. Dice que estaba perfectamente endemoniada. 7 es el número perfecto, el número de la perfección, el número de Dios. Y dice que Él echó fuera de ella 7 demonios. Hermanos, la iglesia, antes de conocer al Señor, estaba endemoniada. No quería saber nada de Dios. Estaba bloqueada, estaba enceguecida. Le hablaban el Evangelio, le predicaban y no reaccionaba, no caía en cuenta de su estado espiritual. Cuando nosotros predicamos el Evangelio
confrontamos a la gente, empieza a haber una manifestación espiritual, un bloqueo espiritual. El diablo no permite que la gente se rinda al Señor. Empiezan a haber manifestaciones. Muchos son liberados cuando entregan su vida a Jesús. Los demonios salen huyendo porque ya no tienen asidero sobre sus vidas. Eso fue lo que experimentó esta mujer, liberación, y ahora le sirve al Señor. Vemos a lo largo de varios pasajes de la Escritura que esta mujer adoraba al Señor. Su vida realmente fue transformada por el poder de Dios. Entonces, esa es la iglesia por la cual viene el Señor Jesús. Una iglesia que le sirve, una iglesia que se guarda en pureza, en santidad, que vive una vida de adoración constante, permanente delante del Señor. Entonces, dice que se le apareció a ella y también a otros, aunque este pasaje nos dice que no existe. Sin embargo, vemos en los pasajes paralelos que se le presentó a unos discípulos que iban camino a Emaús. Así que si aquí no existieran estos versículos, los encontramos en otros pasajes paralelos donde los evangelios también nos lo relatan. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, del verso 13 a 35, nos habla de estos discípulos que iban camino a Emaús. Y aquí nos dice, en el versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino yendo al campo. Eso se refieren a los que iban camino a Emaús. Y luego se dieron cuenta que era Jesús y regresaron en esa hora, ya tarde, para decirle a los discípulos que Jesús se les había presentado a él, que realmente había resucitado. Y luego, en Mateo capítulo 28, encontramos la gran comisión y vemos estos versículos también afirmados en la obra de la iglesia, en el libro de los Hechos. Dice aquí, finalmente se apareció, versículo 14, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hermanos, cuánta incredulidad aún hay en la iglesia. ¿Por qué no confiamos en el Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto apropiarnos de las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra? Hemos dicho muchas veces que el problema grave que tiene la iglesia contemporánea es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Es querer depender de otros, es querer depender de ciertos atajos, no ir a la palabra, no escudriñarla. Hermanos, cuesta meterse en la palabra de Dios para extraer las verdades ricas de la palabra de Dios. Queremos que un profeta venga y nos profetice. Queremos que nos den todo con cucharita. Pero nos cuesta realmente ser verdaderos discípulos de Cristo. Conozco muchos creyentes, entre comillas, que cuestionan lo que Dios dice en su palabra. Dice, esto ya pasó, esto no está vigente, esto sí, esto no. Pero nos olvidamos que el Señor nos dice a la iglesia en el Nuevo Testamento, que es nosotros la iglesia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Dice toda la Escritura. No dice algunos versículos, no dice algunos pasajes. Toda la Escritura. Tenemos que ceñirnos a lo que Dios nos dice en su palabra. Y niegan estos versículos. Dice, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Sí, el que no creyere ya está condenado, nos dice Juan.
porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, aunque muchos quieran negar, quieran decir de que estos versículos no se encuentran en los originales, vemos en la iglesia del libro de los Hechos el cumplimiento de lo que aquí dice, el cumplimiento literal. Dice que estas señales seguirán a los que creen. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios salen despavoridos al escuchar el nombre de Jesús. Él nos ha dado autoridad, nos dice la Escritura, para hollar serpientes y escorpiones. Él envió a sus discípulos a echar fuera demonios. Y nosotros, si somos realmente discípulos de Cristo Jesús, Él dijo, mayores cosas haremos en su nombre. Así que la palabra es fiel. En su nombre seguiremos echando fuera demonios que tienen a la gente oprimida, atada, porque esa es la autoridad poderosa que Él nos ha concedido. Él nos dice que toda potestad nos ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que nosotros desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. La autoridad de Dios está vigente. Esto tiene cumplimiento. Desechamos toda mentira, toda crítica de la alta crítica o de la baja crítica. La desechamos porque la palabra es fiel. En el nombre de Jesús haremos estas cosas. Y dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso sucedió. El apóstol Pablo dice que él estaba echando leña a una fogata y una serpiente le mordió, y la gente esperaba que se hinchara, que se inflara, que muriera, que convulsionara. Pero él no le pasó nada, porque el propósito de Dios se cumple. Si todavía no ha llegado tu hora, aunque te pique una serpiente por más venenosa que sea, aunque un brujo quiera envenenarte, quiera hacerte daño, si tú eres un hijo de Dios, tienes la protección divina. Nada te hará daño, porque el Espíritu de Dios te guarda. El poder de Dios está en ti. Así que no temas. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada contra ti, hermano, hermana, prosperará. No le temas. Créele a Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Y miren, qué tremendo. Versículo 19 en adelante. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Señor está intercediendo, está sentado en ese lugar de autoridad. Él está legislando, Él está intercediendo hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos su agente en este tiempo, la iglesia. Nosotros somos lo que tenemos que hacer retroceder el reino de las tinieblas. Tenemos que echar fuera al enemigo. Tenemos que también avanzar. Tenemos que ser la sal y la luz de la tierra, amados hermanos. Pero tenemos que ser una iglesia de la palabra y del Espíritu. Una iglesia que fluye en el poder de Dios, en los dones del Espíritu Santo. Una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia bautizada con el poder de lo alto, como lo fue la iglesia del libro de los Hechos, tiene que ser en este tiempo. Aleluya. Y dice, miren, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, y ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hermanos, si la iglesia, ojo, no digo el grupo de evangelismo, si la iglesia en su totalidad no sale a predicar a todas partes, el Espíritu Santo, Dios, no va a confirmar la palabra. Dios confirma su palabra con señales, milagros y prodigios. Estas señales siguen a la predicación de la palabra. No podemos esperar que sucedan milagros si no
compartimos las buenas noticias, si no confrontamos el pecado, si no ministramos en el poder del Espíritu Santo, con los dones, las capacidades sobrenaturales que Dios nos ha otorgado a nosotros como hijos suyos. Podemos estar sentados en la iglesia orando, esperando, pero no va a suceder nada si no vamos a alcanzar a los perdidos, si no salimos a confrontarlos con su necesidad de entregarle sus vidas a Cristo. Tú ya lo estás haciendo. Es la única manera de que Dios empiece a fluir a través de ti en señales, milagros, prodigios. No buscamos las señales, tenemos que buscar a los perdidos. Y las señales se darán por sí, como una consecuencia de serle fieles al Señor. Y hermanos, eso lo vemos en el libro de los Hechos. Lea usted el libro de los Hechos y va a ver que Felipe sale y predica en Samaria y está predicando. Los endemoniados son liberados, los enfermos son sanados y son bautizados con el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere que se manifieste en este tiempo en su iglesia. Hemos leído, hemos meditado, hemos estudiado el libro de Marcos. Pero lo más importante aquí, de este hecho consumado, es que Jesús murió por ti y por mí en la cruz. No hay salvación si tú no le entregas tu vida a Jesús. Si tú no le entregas tu vida a Jesús, tu vida no será cambiada, no será transformada y no heredarás el reino de Dios. ¿Quieres que el Señor en esta mañana transforme tu vida? ¿Quieres que en esta mañana el poder de Dios sea restaurando tu familia, tu matrimonio, tu hogar, guardándote, cumpliendo sus promesas en tu vida? Entonces, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, nos dice la Escritura. Así que si tú quieres hacerlo en esta mañana, en esta tarde ya, cierra por un instante tus ojos, pero abre tu boca. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dile al Señor en esta hora, dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Reconozco que he estado viviendo apartado de ti, conforme a mi propia voluntad. Pero Señor, ahora estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando mi lugar, el lugar que yo merecía, y que hoy eres mi Salvador. Señor Jesús, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, sinceramente, la Biblia nos dice que hoy tú realmente te has convertido en un hijo, en una hija de Dios, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, que si tú hoy partes de este mundo, experimentas la muerte física, no experimentarás la muerte espiritual, porque estarás con Dios por la eternidad. Esa es su promesa. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él dice que hoy tienes tu vida eterna. Así que si tú has hecho esta oración de fe, de todo corazón, sinceramente, en este momento tú eres parte real y verdadera de la familia de Dios. Ahora tú necesitas conocer más de Dios.
Necesitas conocer qué es lo que Dios dice en su palabra para que tú puedas vivir conforme al propósito de Dios. Porque lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú tienes que conocer la voluntad de Dios que está en su palabra. La Biblia es el manual de Dios para tu vida. Así que queremos ayudarte, queremos brindarte recursos, queremos guiarte, queremos enseñarte a depender de Dios, no de nosotros, sino de Dios, para que tú tengas victoria en cada área, en cada aspecto de tu vida, para que seas prosperado y bendecido en todo lo que tú emprendas. Así que ese es el propósito de Dios y nosotros queremos ayudarte. También te recordamos que estamos los días miércoles, 7:30 de la noche por este medio, teniendo el tiempo de oración, de intercesión. Es el tiempo donde tú puedes hacernos llegar tus peticiones de oración y nosotros poner el hombro, ponernos en la brecha delante del trono para ver que Dios responde y te ayuda y te libera de esas situaciones difíciles que todavía vamos a experimentar, porque el enemigo no se da por vencido. Y los días como hoy, domingos, 11 de la mañana, tenemos el mensaje de salvación y de edificación. Solamente queremos pedirte algo, que tú te conviertas también en un instrumento de Dios para que otras personas puedan conocer a Cristo. Comparte este video con tus amigos, compañeros de trabajo, promoción de colegio, tus contactos aquí en el Facebook, en Instagram, ¿cómo se llama? En WhatsApp. Compárteles, pero no hagas solamente eso, ora para que Dios en su misericordia los toque. La oración eficaz es muy importante. Ora por cada uno de ellos y dile, Señor, toca sus vidas, que cuando llegue esta invitación a ver este video, Señor, pon en su corazón el verlo y puedan abrir su corazón a ti. De esa manera, tú también estarás siendo un instrumento poderoso en la mano de Dios para que su reino se establezca en los corazones de muchas personas que todavía no le conocen. O si no, a muchos hermanos, amigos que se han apartado. En este tiempo de pandemia, mucha gente se ha apartado de Cristo. Y el Señor viene pronto. Y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Hay que estar preparado. Prepárate, porque Cristo viene pronto. El Señor te bendiga.